José Luis Ramos es el encargado de compartir la palabra del Señor con nosotros esta noche. Y yo quiero que usted le dé un aplauso a Dios por la vida de este siervo. Amén. Por su vida, por lo que Dios está haciendo en él, está haciendo con su familia y bueno, y lo que Dios también nos puede bendecir a nosotros con la palabra. Hermano José Luis, bienvenido por acá, por este púlpito, y háblenos lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga más. Damos gracias a Dios primeramente porque de Dios es la tierra y su plenitud, y de Él todos nosotros los que estamos aquí hoy somos parte, porque así le plació al Dios Todopoderoso por cada uno de los que hoy están aquí. Damos gracias. Es para mí un honor poder estar en este lugar. Un poquito nervioso, pero es que es hermoso sentir ese temor, ese sentir de Dios, que saber que es tan poderoso y tan grande que no merecemos nosotros, no somos dignos a veces de portar su palabra, y nos hace a nosotros partícipes de ese misterio escondido, de esa revelación divina, por cuanto Dios permitió que hoy tú y yo, los que estamos aquí, todos, hiciéramos parte del reino, y de un reino inconmovible, inamovible, no un reino que permanecería. Y hoy quiero hablarles he titulado hoy esta palabra. Hice un bosquejo para guiarme y le puse título, los puntos, y se me quedó. Pero bueno, Dios es bueno y su Santo Espíritu es que nos guía. Amén. Entonces, mira, hay algo muy importante. Jesús quiere saber lo que tú piensas de Él. Jesucristo dice la palabra. Vamos a leer la palabra. Quiero invitarlos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Un poquito. Mateo 16, verso 15. Vamos a leerlo en verso 15. Dice la palabra así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dice la palabra que Jesucristo había entrado a la región de Cesarea y se había reunido con sus discípulos. Venía de hablar con sus discípulos, con sus apóstoles y con cada uno de los que estaban allí. Y hablaba de la levadura. Cuidado, cuídense de la levadura de los saduceos. Los discípulos no habían entendido de qué Jesús quizás les estaba hablando. Pensaron que porque no había traído pan. Pero el Señor no les hablaba de ese tipo de enseñanza. Recordemos que Jesucristo muchas veces habló en parábolas, muy rara vez Jesucristo habló en forma literal. Habló en metáforas, en ciertas alegorías y ciertas formas de hablar. Y eso es importante para nosotros como cristianos, que podamos entender de qué forma nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Y Jesucristo dice la palabra que les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ahí es una pregunta más profunda. Ellos le dicen, algunos dicen que tú eres Juan, otros un profeta, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Pero él les hace una pregunta más profunda y les dice: ¿y quién pensáis vosotros que soy yo? Y antes de empezar a predicar esta palabra, yo quiero que
me acompañen a orar. Y cerremos nuestros ojitos. Ahí donde están cerrados, ahí es donde están. Yo quiero orar para que ustedes me ayuden a través de su fe, su creer. Porque escúcheme bien, cuando la palabra de Dios se predica, es necesario que estemos atentos. Porque yo simplemente puedo ser un instrumento, pero la palabra es de Dios. Por eso me gusta prepararme cuando la predico para que Dios nos revele aquellos misterios escondidos. Amado Señor, en esta noche te damos gracias porque tú eres, Señor, el Rey, eres el invitado número 1 en este lugar. Por eso esta noche nos reunimos, nos congregamos cada uno de los que aquí estamos con el propósito, Señor, de recibir una porción de ti, Señor. Y anhelamos, Señor, que esta noche podamos irnos bendecidos a las casas, Señor, a cerrar esta semana para mañana estar aquí de nuevo, un cierre y un empezar, pero solo para la gloria y la alabanza de tu nombre. Hoy, Señor, nos congregamos con el propósito de alimentarnos, de recibir, de encontrar una palabra que nos alimente, que nos anime, Señor, a seguir caminando. Estamos en tiempos difíciles. El uno dice yo de aquí, yo de allí, yo de allá, pero Jesucristo nuestro Señor quería saber quién es, qué pensamos nosotros que eres tú, Señor. Por eso hoy estamos aquí, para intentar investigar lo que tú, Señor, has querido con nosotros. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que de mi boca no salgan palabras corruptas, sino lo que tú quieres que salga, Señor, que se haga como tú. Gracias por este pueblo, Señor. Y gracias también, primeramente, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bendecimos a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis amados, por medio de esta poderosa palabra. Es importante repasar, entender y explicar. A veces de pronto decimos, no, pero ¿para qué tanta cosa, tanto estudio, tanta? Dice la palabra, la voy a leer de nuevo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escúchelo. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesucristo, escúcheme bien, nosotros hoy estamos aquí por su misericordia, por su gracia, porque un día le plació llamarnos a cada uno de los que estamos aquí, darnos la oportunidad de que nosotros también hiciéramos parte del reino. Cuando caminábamos allá en delitos y pecados, dice Pablo, y quizás ni conocíamos, y a muchos de nosotros ni siquiera nos importaba venir a Dios. Muchas veces me llamaron, ¿quieres ir conmigo? No, déjame así sano, eso no va conmigo, a mí no me interesa eso. Hace unos días hablaba con un amigo y le hablé de Jesús. Dijo que tenía una pena, que tenía un problema, y le hablé del Señor Jesucristo y me dijo, no, a mí no me hable de eso, no me interesa. Volvió cierto día a mi casa y volvió y a mí no me interesa. Varias veces me lo dijo. Me sentí un poquito incómodo y reaccioné de una manera que a veces no debemos reaccionar. Pero en serio que reaccioné así. Le dije, mira, no vuelva a mi casa. No me interesa tampoco ser su amigo. En cierto momento, yo creo que si el tipo me volteo y me pega por la espalda con recocha, y me volteé y lo miré y lo abracé y le dije, no vuelva a mi casa. Yo lo abracé porque me estaban viendo, pero créame que si hubiéramos estado solos, pues también lo abrazo, ¿no? Pero me dio un poquito de molestia de ver cómo a veces en la vida, hermano, aún con problemas, vemos cómo personas aún con problemas y necesidades no aceptan a nuestro Señor como su único y suficiente Salvador. Yo un día estaba así, emproblemado, y un amigo me dijo, mira José, lo que pasa es que cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios nos llama, nos aprieta por lo que más amamos. Y Jesucristo está aquí con sus discípulos, los ha llamado, pero Él está interesado en saber quién piensan sus discípulos. Porque Él le pregunta, ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto es, ¿quién piensa la gente que es este Hijo de Hombre? Porque si Jesucristo dice que es Dios, ¿cierto que sí?
Los judíos de una vez, porque algo, escúcheme esto que les voy a decir. Nosotros, los cristianos que hoy hemos creído, decimos que Jesucristo es Dios y lo confesamos. Y eso está bien. Pero para un judío confesar que Jesucristo era el Mesías, eso es un problema. Para un judío confesar que Jesucristo es el Mesías, eso es difícil, hermano. Porque los judíos no aceptaban a Jesús y sabían quién era Jesús. Por eso él dice, ¿quién piensa la gente que es el Hijo del Hombre? Este hijo de José del hombre, ¿quién piensa la gente que es? Este hijo de hombre. Y ellos le responden así, que algunos piensan que Elías, que quizás Juan, que quizás esto. Pero él les suelta la pregunta más importante. ¿Y quién pensáis vosotros que soy yo? Porque es importante en el vínculo en que nosotros estamos con nuestros hermanos, con cada uno de los que hoy estamos aquí, entender que cada uno de ustedes le ha creído a ese Señor y Dios Todopoderoso. Porque si nosotros no creemos, no venimos. O si nosotros no creemos, no escuchamos. Y la Biblia nos enseña, quiero ir aquí, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que para escuchar de Dios, ¿qué hay que hacer? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que lo primero que nosotros hacemos, mire, para esto, para que los discípulos pudieran confesarle a Jesús, que Él era lo que era necesario que primero lo conocieran. Y para conocer a Jesucristo, primero hay que escuchar la palabra. Y por eso vamos a empezar describiendo Juan 1:1 en adelante, cuando Juan lo describe a Jesús contando su historia y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era con Dios en el principio, por el verbo todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y empieza a contar sobre Juan. Y aquel verbo, dice la Biblia, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es a través de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es por esa gracia que tú y yo hoy estamos aquí. Y empieza Juan a contar la historia. Colosenses dice que en Jesús, en él, habitó corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas denominaciones, congregaciones, personas que piensan que Jesucristo es Dios, pero que es un Dios más chiquitico. Que Jesucristo fue creado por el Padre y que Jesucristo vino después, pero es que Dios era primero. Pues entonces no hemos entendido quién es Jesús. Colosenses nos lo enseña. Pablo está hablando, Pablo guiado por el Espíritu Santo nos enseña que en él, en Jesucristo, habitó corporalmente toda plenitud de la deidad. Y si nosotros no entendemos lo que significa plenitud de la deidad, en numerología bíblica es 3. 3 en numerología bíblica significa Padre, Hijo y Espíritu. Esto es, en él está. Yo estoy aquí hoy y estoy todo yo. Todo yo estoy aquí parado, porque no puedo tener los pies allá afuera o el Espíritu allá arriba. No puedo hacer eso. Solo Dios puede dividirse y estar en varias partes, porque la Biblia dice que es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, omnipotente. Y aquí quiero pasar a empezar a entender por qué. Y bueno, ahora sí entramos aquí. Muchos piensan que Jesús es Dios, pero ellos dicen que Dios chiquitico. Pero nosotros hoy vamos a comprender por qué Pedro, por qué los apóstoles, por qué ellos. Y para esto seguimos leyendo aquí cuando el Señor está preguntando y Pedro le responde a Jesús. Pedro le hace una respuesta y le dice, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el que había de ver. Ese Jesús que nosotros, aquí, perdón, quiero leer, vamos a hacerlo bien en orden. Aquí en el verso 17, en el verso 16, perdón, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es poderoso, esa respuesta de Pedro es tan poderosa por la cual tú y yo hoy, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos llegado con una simple confesión de fe. Pedro está haciendo esa confesión de fe. Es muy importante que cada uno la haga, pero escúchame bien lo que dice Romanos. Yo quiero leerlo, pastor. Vamos a leer Romanos 10 desde el 9 en adelante. Vamos a estarlo leyendo. Vamos a leer por qué es necesario y qué se necesita para esto, para que nosotros podamos entender. Respondiendo, dice la palabra, perdón, 10:9 ahí, que si, póngame el 8, pastor, hágame el favor. Ahora sí. Más que dice cerca de ti esta la palabra. Escúcheme. Aquí nosotros, hay un punto que me gusta y es importante
explicarlo antes de leer esto. A veces nos equivocamos leyendo y por una equivocación así de pequeñita cometemos un error y decimos lo que nos dice la Biblia. Escúchalo aquí, dice, más está haciendo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, escúchelo. Sígame el 10, el 9, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sigamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice de todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Escúchame esto. Muchas veces decimos ese verso. Todos nos lo sabemos de memoria. Pero el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo, hablando, cuando el apóstol habla del oír, que en el hebreo, porque hablaba hebreo, cuando hablaba con los judíos lo hablaba, para demostrarles que era hebreo de hebreos. Y está diciendo el apóstol, en el oír en el hebreo significa la palabra Shema. Oye, oh Israel, Adonai, Aloha, Adonai, Eja, que significa el Señor Jehová, el Señor uno es. Y está diciendo, oye y obedece. Esa palabra tiene dos sentidos. Oír significa, para el judío no es como nosotros. Oye, Eri, yo le estoy diciendo a Eri, obedézcame. Si le digo cualquier palabra, tiene que salir a hacerlo. En el contexto judío, oír significa obedecer. Por eso dice que el oír, esto es, el obedecer, viene por la palabra. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Viene, cuando tú escuchas la palabra, hay fe. Tú dices, oiga, suena bien, suena coherente, esto es congruente, esto me parece bien. Jesucristo les decía, mira, oíste que fue dicho, pues yo os digo, y los judíos digo, oiga, pero está diferente lo que nos predican los fariseos, esto está bueno. Entonces tú dices, bueno, yo voy a creer lo que está diciendo. La fe viene por el oír, si tú oyes, la obedeces, y el oír por la palabra. Y dice el apóstol, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo ellos tendrán fe si no están oyendo la palabra? A los romanos, cuando Pablo le escribe, no solamente le escribe a los romanos, aquí habían romanos judíos. Porque acordemos que cuando el día de Pentecostés en Hechos 2, habían judíos de todas partes, judíos hebreos, judíos prosélitos, judíos griegos, y habían judíos de todas, habían 19 lenguas, por eso se hablaron las lenguas. Y Pablo está explicándole aquí en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para creer se necesita que alguien les hable de aquel. Y después, para que haya una fe, es necesario que haya una palabra. Es necesario que alguien la predique. ¿Y cómo lo predicarás si no fuera enviado? Pablo está diciendo, es necesario
que nos preparemos para ir a llevar el evangelio, para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Es necesario que estemos preparados, es necesario que estemos investigando de Dios, que estemos preocupados de nuestro Señor, de lo que dijo un día que hiciéramos. Hoy cada uno de los que estamos aquí, gloria al Señor por cada uno de los que estamos. De pronto tú pensarás, no, yo vine porque yo quiero venir. Usted vino aquí hoy a culto porque a Dios le plació que viniera, mi amado amigo. Le doy gracias a Dios por cada uno de los que estamos. Por esto es que Pablo en Romanos está enseñando que nosotros debemos predicar el evangelio. Y lo segundo que aquí tengo es que cuando Dios Todopoderoso escucha que Pedro hace una confesión, cuando Dios escucha que Pedro le confiesa, ¿cierto que sí? Yo quiero, pastor, mostrarles cómo nuestro Señor Jesucristo le suelta a Pedro también, le suelta una promesa y le dice respondiendo, aquí en el 17 le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante entender que Dios les hace una pregunta, Pedro le responde, Jesús Cristo sigue hablando con Pedro. Y Cristo le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa fe que Pedro le acaba de declarar está entrando en un vínculo con Jesús, donde Jesús, por eso es importante, nosotros llegamos a Jesús porque oímos de Él, caminamos y creímos. Y cuando nosotros confesamos su nombre, dice la Biblia que Dios dio dones. Y Dios es que nos da los dones. ¿Cierto que sí? Dios es que da, Dios es que reparte. Pero escúchame bien, porque vamos a entrar ahí. Quiero entrar cuidadosamente. Y dice la palabra, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre cuál roca? Sobre esa fe, sobre esa confesión que Pedro hizo. El Señor edificó su iglesia. Iba a ser la piedra angular. Cristo es la piedra del ángulo, donde cada uno de nosotros estamos fundamentados. Y hizo a Pedro mayordomo, escúchame bien. Le dio a Pedro, mi alma alaba al Señor, esa autoridad para que Pedro, hoy cada uno de nosotros, pudiéramos confesar que Jesucristo es el Señor. Y a través de la confesión de Pedro, era lo que Jesús quería. En Juan, capítulo 7, verso 37, nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que se levantó el último gran día de la fiesta y los invitó, vengan a mí todos los que tengan sed y beban. ¿Por qué Jesús quería? Porque el judío no confesaba que Jesucristo era el Rey. El judío era difícil para ellos decir, Señor, tú eres el Cristo. Tenían miedo de que los expulsaran de las sinagogas. Ellos no querían aceptarlo. Y los que sabían decían, no, espérate, no podemos. Y Jesús se levanta y se pone en pie diciendo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Yo le daré a beber del agua de la vida. Y por dentro de sí correrán corrientes de río de vida. Jesús siempre quiso que alguien lo confesara. Pero los judíos no eran capaces. No tenían miedo, pero hoy Pedro le está confesando y le está diciendo, Señor, tú eres el Cristo, el que había de venir, el que hemos cantado por casi más de 1500 años, adorando y esperando, y ahora que está aquí, no puedo perder la oportunidad para decirle, tú eres el Cristo, el Mesías. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, por esa confesión que tú acabas de hacer, yo también te digo que tú eres Pedro. Petras en hebreo, roca grande, sólida. Pero Pedro en griego es roca pequeña. Roca pequeña. Jesucristo es la roca. Pedro es roca pequeña. Esto es una roca que se puede mover, ¿cierto que sí? Pero Jesucristo es la roca inconmovible. Nadie lo puede mover. Nosotros debemos comprender, Jesús le está entregando a Pedro un reino. Le está entregando a Pedro
la autoridad para que Pedro sea el primero por quien muchos van a entrar. Y aquí le suelta, aquí vamos allá. Quiero ir un momentico, mire, pastor, colóquemelo ahí. Primera de Reyes 19:19. Vamos a ver cómo hubo un hombre que, al igual que Pedro, creyó. Pedro, los judíos, esto lo quiero enseñar antes de leer esto. El pueblo judío, para creer, tenía que ver. Tú y yo hemos creído por fe. Hebreo lo dice fácil: el justo vivirá por fe. Nosotros hemos creído, Jesucristo dijo: bienaventurados los que crean aunque no vean. Los judíos creían porque veían. Eso lo comprobamos cuando Nicodemo va a Jesús de noche y le dice: Señor, sabemos que has venido de arriba, porque nadie puede hacer esta cosa si no está Dios con él. Los judíos, para creer, tenían que ver. Pero nosotros, los que hoy estamos aquí, yo no puedo decirte: tú no tienes fe, porque estás aquí. Y nadie sabe tu situación, lo que estás viviendo, lo que estás caminando, para decirte nada. Porque si estás aquí es porque has creído. Mi alma alaba a Dios. Hoy adoramos al Señor. Dele la gloria así al Rey. Bendito sea su nombre. Y hallamos un hombre aquí, a Eliseo, que al igual que Pedro, mire lo que dice la palabra: partiendo él de allí, halló a Eliseo. ¿Quién? Elías. Elías trae un mandato divino y lo mandan a buscar a Eliseo. Pero mire lo que pasa: a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Sígame adelante, pastor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Póngamelo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Déjemelo ahí. Ahorita vamos a encontrar que la unción en el pueblo judío, cuando se ungía un profeta, porque el Espíritu Santo venía sobre sacerdotes, profetas y reyes. No como hoy en día, que el Señor nos ha dado el don de que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne. Acuérdese que se lo había profetizado el profeta Joel. Para nosotros hoy el Señor nos ha dado de su Espíritu. Pero en ese tiempo no era así. Pero la unción que se le daba de un señor a su siervo era con su manto. Por esto es que Jesús, muchos decían: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. En Mateo habla de que Jesús, la gente tocaba el borde de su manto y muchos eran sanos. Pero Elías, leámoslo, pastor, vamos a leerlo. 22, creo que es 22. El 19, no, entonces el 21, 22. Bueno, déjemelo, yo se lo. Dice la palabra que Eliseo, cuando vio a Elías, lo abrazó con su manto. Elías abrazó a Eliseo con su manto. Y Eliseo, sin medir palabras: yo lo voy a seguir. ¿Sabe qué se llama eso? Entender lo que es la presencia divina. Y eso fue lo que entendió Pedro. Pedro entendió que el que estaba parado frente a él era el Cristo, era el que había de venir. Cuando uno comprende eso, cuando usted sabe quién está delante de ti, eso se llama discernimiento. Eso solo lo da Dios. Y por eso es necesario, escúcheme bien, por estos tiempos, nuestro pueblo, nuestra Colombia, se está dividiendo. Pero no es de eso que venimos a hablar aquí. Nosotros tenemos que tener discernimiento para entender la vida, los procesos. Hay mucha gente hoy llorando, triste, afligida. El trabajo está difícil. Pero qué bueno es nosotros tener discernimiento y pensar, no lo que estamos viendo al frente, sino lo espiritual que puede venir o lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este Eliseo comprendió quién estaba frente a él y lo siguió, dice la Biblia. Al igual que Pedro, tuvo tristezas porque tuvo que ver partir a su Señor.
Él tuvo que ver partir a su Señor cuando fue arrebatado. Y así como Pedro recibe, Eliseo recibe el manto. Por esto, escúcheme bien, mis amados hermanos, hay que estar pendientes, porque Dios tiene para darnos y nosotros a veces, por tener los ojos aquí, no nos estamos dando cuenta de lo que puede estar pasando. He pasado por un momento difícil y a veces esos momentos quieren a nosotros separarnos de los propósitos divinos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y entender cuando Dios nos llama, cuando Dios nos está hablando, y nosotros muchas veces estamos soberbios, molestos con Dios. Como si Dios tuviera necesidad de preguntarnos: hey, mira, José Luis, esto te puedo procesar. No, Dios, no, cógela suave conmigo. Dale duro con el pastor que está más gordito. Con Eri, está más pinta. Pero déjame sano a mí. Me estoy parando de un knockout y me zampa la mano otra vez. Cógela suave conmigo. No, con Dios no es así. Él no va a preguntarte para procesarte. La palabra dice dice Jesús en Juan: mi Padre, yo soy la vid y mi Padre es el labrador, el que trabaja. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto, pero el que no lleva, quítese de ahí. Y es necesario que nosotros comprendamos. Pedro lo comprendió, Pedro comprende esto. Y Jesús le suelta una palabra. Y al igual que Eliseo, Pedro, escúcheme bien, recibe una bendición. Aquí quiero pasar a otro, Gálatas 5:16. Confesar es andar en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros confesamos que Cristo es el Señor, que es nuestro Rey, andar en el Espíritu Santo, he escuchado a mucha gente decir esa palabra, pero andar en el Espíritu Santo es sujetarnos a la obediencia como lo hizo Eliseo. Pedro quizás lo negó. Sí, Pedro negó a Jesús. Cualquiera dice: tan cobarde Pedro. Vaya, viva lo mismo. Vaya, yo he visto gente asustarse solo porque sacan un arma por ahí claro, hay que comprenderlos, quizás nunca han visto esta situación, pero ¿usted cree que es fácil como Pedro? Pero aunque Pedro tuvo miedo y pasó lo que pasó, Pedro siguió creyendo. Acuérdese que Jesucristo había orado: Dios siempre va a permitir que el enemigo, que a nosotros nos seamos zarandeados. Dios lo va a permitir, Dios permite que nos agarren y nos zarandeen. Pero él ha orado, oró por Pedro. Pero en esa zarandeada es donde nosotros aprendemos muchas veces. Es necesario, dice Pedro, es necesario que pases por dificultades, por momentos difíciles. No es que lo estoy viviendo porque estoy pagando, no, es que es necesario. Porque si somos semejantes a Cristo, es necesario que nos parezcamos a Él. No, yo soy semejante a Cristo, yo vivo como un rey aquí bien bacano y tal. Y eso no es así, Cristo no vino así. Cristo, dice la Biblia, que renunció a su vida a sí mismo por cada uno de nosotros. Escúchenme bien, mis amados. Cuando la palabra dice que andarse es sujetarse, es obedecer, nosotros debemos vivir una vida a la manera que Dios quiera que vivamos. Hay gente que uno se encuentra y le habla: mira, mi amigo, Cristo te llama, el Señor te ama, quiere que tú le sigas, quiere que esto. Y le dicen a uno: no, sí, yo creo en el Señor, yo tengo fe y yo creo y yo voy a seguir, voy a caminar, pero yo lo voy a hacer, yo lo hago a mi manera, pero yo creo. Y a veces hacemos así, lo hacemos a nuestra manera y no es a nuestra manera. No es en serio. Mira, cuando David quiso traer el arca del pacto, los filisteos le habían quitado cuando murieron los hijos de Elí. ¿Verdad, pastor? Allá en Segunda de Reyes, de Samuel, perdón. Los filisteos ganan el arca del pacto y los filisteos estaban muriendo, habían tumores, habían enfermedades, se les cae si el Dios de ellos cayó hincado ante la presencia del arca del pacto, y ellos están asustados, están muriendo, están preocupados. Y ellos, sin conocer el temor a Dios, honran el arca del pacto metiendo unos ratones de oro allí y unos tumores de oro. Y la mandan en unos bueyes nuevos y el arca llega allá. Creo que fue a la casa de Aminadab que llega. Allí el arca la ministraban Ahío y Usa, los hijos de Aminadab.
Y David quiere traer el arca del pacto, la presencia de Dios la quiere traer al palacio, le quiere traer el arca. Amaba la presencia, pero David la hizo a la misma manera que lo hicieron los filisteos. Escúcheme bien, los filisteos no sabían leyes, para ellos no habían mandatos, era para su pueblo. Para David había una ley que los mismos reyes la escribían y la guardaban para tener en cuenta lo que tenían que vivir. Y David va y trae el arca del pacto a la misma manera que lo hicieron los filisteos. Y pudo pensar que estaba contento porque estaba trayendo el arca del pacto, lo que él amaba. A veces pensamos nosotros que estamos haciendo bien. Por eso es que debemos orar todo el tiempo y decirle: Señor, háblame, hazme saber que no estoy bien. Por esto el salmista decía: aún de los pecados que me son ocultos, Señor, háblame, guárdame de ellos. Porque no sabemos, creemos que actuamos bien y no lo estamos haciendo. Y eso le costó la vida de Usa. Usa tenía confianza, estaba conociéndose bien con el arca del pacto allá, pero en la presencia de todos, extiende su mano para tocarla porque los bueyes tropezaban y lo mata a la gloria de Dios, hermano. Y David se enojó por eso. Pero debemos comprender que David, que sabía la ley, que lo conocía, no se había dado cuenta que estaba cometiendo un error. Fue quizás, miró las escrituras y se dio cuenta que el arca del pacto se tenía que traer con sacerdotes levitas y era en los hombros. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. No es a la manera que el mundo quiere o como nosotros queremos, sino como Dios quiere que lo adoremos. Eso también se llama sujetar, eso se llama confesar y se llama creer. El Señor lo decía, bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero yo sé que aquí hay gente que honra a Dios de verdad, hermano. Mi alma alaba a Dios, le damos gloria a Dios por eso. Y quiero pasar aquí al punto 3, es que cuando tú entiendes que Cristo es el Mesías, hermano, el Señor, Él te da autoridad. Cristo te va a dar esa autoridad. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo aquí. ¿Más autoridad? Sí, más. Y dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Escucha esa palabra. Te daré las llaves del reino de los cielos. La Biblia dice en Apocalipsis 3:7, Jesucristo mismo: yo soy el que tiene las llaves, y cierro y nadie abre. Y cuando abro, nadie es capaz de cerrarla. Pero le está dando una transferencia en cuanto a lo espiritual a Pedro. Las llaves. Isaías 22:22 habla de la historia de Senna y Eliaquín. ¿Se acuerdan? El mayordomo mayor allá en el tiempo del rey Ezequías. El rey Ezequías es el rey y tiene un mayordomo llamado Senna. Pero se le había subido la vanagloria, el orgullo. El ego se le había subido. Y estaba haciendo una sepultura en una piedra fina. Quería hacer una sepultura y vivir una vida como un faraón. Cuando el rey Ezequías ni siquiera pensaba eso. Él está haciendo una sepultura mejor. A veces se nos sube a nosotros el ego. Cuando a nosotros se nos da poder. Hoy estoy yo aquí predicando, no es que vaya a pensar yo que soy. Aquí tenemos un ministro, nuestro pastor William. Damos gloria a Dios por el pastor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por la vida del pastor William? ¿Por qué digo esto, mis amados? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Sabe por qué? Porque mira, así como un día Dios puso a Pedro y le dio las llaves del reino, nosotros también tenemos un ministro. Gloria a Dios por ese ministro. ¿Cierto que sí? Porque cuando hay un ministro, aunque nosotros creamos que no, siempre venir y dar una palabra no es fácil. ¿Usted cree que yo pararme aquí, yo vengo más asustado? Simplemente que honrando el nombre de Dios, entendiendo que Dios nos llamó a eso. Asustado, tiemblo, claro. Porque tiemblo porque sé que lo que voy a hablar no es mío. Y tengo que quedarle bien a Dios, tratar de dar un mensaje, un alimento espiritual para Él, no para mí. Y mucha gente se ha parado aquí con valentía y predica un mensaje. Diga lo que diga, aunque sea un poquito, viene de Dios. Y nosotros tenemos que comprender, Senna se le había subido el ego. Y el Señor le manda al profeta Isaías y le dice: dile que lo voy a quitar. Le voy a quitar su talabarte, le voy a quitar sus vestiduras, todo lo que tiene se lo voy a dar a Eliaquín, hijo de Hilcías. Me he buscado un mayordomo mejor, fiel.
mi siervo Eliaquín. Así que si tú no lo vas a hacer, y lo vas a hacer con buena, Dios tiene otro. Mi alma adora a Dios. Es necesario que lo hagamos y que lo hagamos con humildad. Lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos autoridad es la humildad. Este hombre se creía el rey, el faraón, no lo hacía Ezequías, pero él sí lo hacía. Y dice la palabra de Ezequías 22, ¿lo pusieron? Isaías 22, perdón. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Sigue. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Lo estoy leyendo. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Esta es otra versión, pastor. Esa es la Reina Valera. El que sigue. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador, escuche, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe lo que está haciendo? Le está entregando las llaves, le está dando autoridad. Mire, el mayordomo de un rey era el que abría el palacio y era el que decidía quién entraba al palacio y quién no. Lo que el mayordomo decía se hacía. Los alimentos que el mayordomo mandaba a preparar eran lo que se comía. El mayordomo sabía a quién abrirle, el mayordomo sabía a quién decirle no entra. Era un duro, ese man era un berraco. Era lo que él decía. Dios está quitando a un orgulloso, por soberbio. A veces nos pasa. Ay, ahorita yo de aquí soy más grande que el pastor. Gloria a Dios, porque aunque soy lo que soy, Dios permite de mí hoy que yo pueda estar parado ante un pueblo como ustedes, pueblo de Dios. ¿Usted se imagina lo hermoso que es predicar a un pueblo, saber que lo hace para Dios? No lo hago para mí, porque yo no soy nadie. Sin Dios no soy. Pero yo sé que cada uno de ustedes, los que han venido aquí, no han venido por mí, ni han venido por el pastor, ni han venido. Vienen porque anhelan de Dios. Y eso es lo importante, que cada uno de los que estemos aquí tengamos nuestra mirada en ese rey. Y mire lo que el rey es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Puso a Eliaquín y le dio las llaves del reino. Cuando se habla de dar llaves, se da autoridad. A Pedro se le dieron las llaves de abrir el reino de los cielos. Y Pedro predica en Hechos y se convierte en 3,000. Pedro se le dieron las llaves y Pedro abre el reino para que la gente entre. Jesucristo dice en Mateo 23, creo que es, a los fariseos, a los judíos: vosotros, fariseos hipócritas, tenéis las llaves de la entrada del reino y no entran vosotros, ni dejan que otros entren, por cuanto le habían puesto carga sobre peso a lo que el pueblo debería escuchar. Y a veces nosotros, por nuestra religiosidad, somos así. ¿Debemos ser religiosos? Sí, hay que tener cuidado. Pero en cuanto a lo de Cristo, vivir la verdad, vivir lo interno más que lo externo. Yo puedo estar aquí parado y ser un santo, pero yo no soy un santo. No, soy otro cuando estoy en mi vida particular. Cristo, eso era lo que le decía al pueblo de los fariseos. Y aquí le está dando las llaves del reino. El único que tiene las llaves del reino inconmoviblemente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero le está transfiriendo a Pedro esa autoridad. ¿Cierto que sí? Le está transfiriendo la autoridad de abrir el reino de los cielos. Predica en Hechos, se convierte en 3,000. Va y predica a los judíos. Después predica a los... Después de que predica a los judíos, Jesucristo predica a los samaritanos. ¿Se acuerdan? Los judíos, allá cuando predica, se convierte en 3,000 judíos. Después a los samaritanos, cuando va Felipe predicando, ¿se acuerdan? El diácono va Felipe predicando, dice que el pueblo se arrepentía y se estaba bautizando. Y llaman a Pedro para que imponga las manos, autoridad. Y después va allá, ¿se acuerdan? En este Cornelio, este hombre, en el Hechos 10. Y se convierten también los gentiles. Pedro abrió el reino de los cielos para entrar, para que nosotros entrásemos.
Y ahora se está convirtiendo el pueblo. Y después llega Pablo. No había llegado Pablo entonces para sí. Y es necesario. Eso es lo que está queriendo decir. Y compara cuando entramos en Eliaquín. Eliaquín era el que abría, hermano. Era el que cerraba. Y cuando usted abre, cuando alguien con autoridad abre o cierra, eso es autoridad. Es lo que se diga ahí ya. Y es importante que nosotros podamos comprender. Porque si nosotros comprendemos esto, mis amados, lo importante, escúchame bien, lo importante de la palabra es comprender el concepto de por qué se hicieron las cosas. Porque si nosotros lo comprendemos, lo podemos vivir. Y si lo vivimos, hermano, créame que es necesario. Mire lo que significa atar y desatar. Quiero explicarles un poquito ya para ir terminando. Atar y desatar significa permitir o prohibir. ¿Sí me entiende? ¿Se acuerdan del concilio? En el último concilio, en el tercer concilio, están los discípulos, están los apóstoles, están reunidos y están las leyes. No, mira que se tienen que circuncidar. No, que tienen que comer esto, que no pueden comer esto, que esto aquí, que esto. Ellos están viviendo las leyes. Y hay un concilio, hay una discusión. Es necesario a veces. Escúchame bien para los que dicen que no. Es necesario a veces discutir sanamente. Yo estoy discutiendo, vamos a decir, no, tú dices que no, yo digo que sí, no, pero vamos a hacer. Ellos tienen una discusión allí, pin, pin, pin. El uno dice aquí que no, que sí, que esto no se puede hacer. Y sale Santiago y dice, esto nos ha dicho el Espíritu Santo. Digámosles a ellos, a los gentiles, que se abstengan de ahogado, de fornicación y de sangre. Ya la circuncisión no va más. Ya la circuncisión va de corazón espiritual. Nosotros somos circuncidados espiritualmente, dejando atrás el viejo hombre. Eso es espiritual. Ya Santiago dice, entonces digámosles a ellos que se abstengan de ahogado, fornicación y de sangre. Y para adelante con Jesucristo, a creer en Él. Pero entonces yo creo, yo ya que digo que creí, ya me bauticé, pues yo sigo viviendo la vida como quiera y ya, entonces. No, somos salvos nosotros. Cristo dijo, todo el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Pero Jesucristo, el apóstol Pablo enseña en Efesios que somos salvos por la gracia y es por medio de la fe. Esto es, somos salvos por la gracia y es por medio de la fe. Es que la palabra fe requiere trabajo, requiere creer, sujetar, caminar, obedecer. Y Jesucristo lo enseña allá cuando enseña, allá en Mateo 17, 20, cuando está enseñando, cuando echa al demonio fuera. Y ellos le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Es que le dice, es que si tuviera fe como un granito así pequeñito de mostaza. La mostaza, dice que la mostaza tiene 0.2 milímetros de tamaño. Imagínate lo pequeñita que es. 0.2 milímetros de tamaño. La mostaza la usaban los palestinos mucho en su siembra. Y venían los enemigos y sembraban, y ellos sembraban y quemaban todo, lo arrasaban todo. Y aun cuando estaba quemada la semilla y la araban, daba fruto, pastor. Volvía y nacía, imagínate, nacer quemada. Eso no pasa, pero con la mostaza pasa. Y si la sembraran con otra semilla, no daba fruto. Oiga, celosa, ¿no? Era como judía. Porque los judíos son judíos. Esos manes... Hey, yo voy para Galilea, doy la vuelta por Jope, porque ya me contamino con estos manes. Son inmundos. Están incontaminados. Es un judío. La semilla de mostaza era así. Si la sembraban con otra semilla, no va a dar fruto. Pero Jesucristo está diciendo, si tuvieres fe como la semilla de mostaza, que aunque es pasada por el fuego, sigue dando fruto. ¿Me están entendiendo? Bueno, yo no entiendo mucho, pero sí entiendo. Si tu fe fuera pura, porque no se revuelve con nada. No se puede revolver con otra. Si tu fe es pura, como la semilla de mostaza, entonces le dijera al monte, quítate. ¿Sí están entendiendo lo que Jesús está diciendo? Si tu fe es pura, la semilla de mostaza es pura. Y si soporta el fuego, entonces dile a Dios lo que tú quieras. Pero para eso hay que caminar. Eso fue lo que Dios le dijo a Pedro cuando le dijo a él, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pedro tiene ahora autoridad
para prohibir. Lo que hicieron los apóstoles fue decir, digámosle esto, prohibamos aquí, hagan. Por eso que nosotros debemos comprender, hermano, que en un ministerio deben haber prohibiciones a veces. Un hombre con autoridad, desatar, significa dele libertad. Dele libertad, dele campo libre. Y ate, prohíba. Hay cosas que desafortunadamente para los que les gusta el libertinaje son prohibidas. Eso es lo que Dios le está diciendo a Pedro. Eso es lo que significa atar y desatar. Por eso hoy, mis amados, ya estoy terminando. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que reflexionemos en la palabra. Jesucristo, nuestro más grande Señor de señores, nos enseñó a nosotros que Él es el único que tiene las llaves del reino, que Él es el que abre y nadie cierra, y que Él es el que cierra y nadie abre, pero que nos ha transferido a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos esa autoridad cuando creemos, cuando caminamos. Si nos invitan a predicar, prediquemos para Dios. Y a veces tú dirás, no, pero yo vine a escuchar una palabra que me profetice, que me diga que me va a dar carro, casa y vaca. Pues no es lo que tú esperas. Pero escúchame bien, es importante que nosotros comprendamos que Dios nos llamó para que nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad, predicando un evangelio de verdad. Porque cuando nosotros predicamos, para Cristo lo hacemos, no para ganar nosotros. Cristo quiere que nosotros confesemos su nombre, y Él lo dijo fácil allá en Juan, en Mateo. En Mateo dice la palabra que Jesucristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo el que me confesare, dice en Lucas, delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles de Dios que están en el cielo. Tú me dirás, ¿para qué yo necesito que me confiesen delante de los ángeles? Porque la Biblia dice en Mateo que aquel día el Señor llamará a las ovejas y las cabras, y los ángeles separarán las cabras de las ovejas. Esto nos enseña que los ángeles de Dios son ministros de Dios y son los que separan. Los ángeles son los que separan. Cuando muere Lázaro y el rico, dice la Biblia que los ángeles de Dios llevaron a Lázaro al consuelo, al seno de Abraham, mientras que el rico fue llevado por los agentes de Satanás. Por eso Cristo nos confesará cuando nosotros confesamos su nombre delante del Padre, y nos confesará delante de los ángeles. Necesitamos que nuestros nombres estén escritos en la vida. Cuando el mismo Rey de Reyes confesare de nosotros que nos conoce, es necesario que nos conozcan en el cielo los ángeles de Dios. Es necesario que seamos conocidos por el Padre, pero para eso nosotros confesamos aquí. Y confesar significa caminar, andar, seguir adelante, permanecer. Aunque te caigas, levántate, pídele perdón a Dios. Yo he cometido errores, yo soy el primero. Hace poquito cometí uno, pero le pedí perdón a Dios. Son errores pequeños, pero aunque parezcan pequeños, a veces ofendemos al Dios Todopoderoso. Nosotros le pedimos perdón a Dios todos los días, y tratemos de no cometer el mismo pecado, para que al menos el otro pecado sea diferente. No. Para que podamos hallar cada día el reino de los cielos en nuestras casas. Hoy, mis amados, conclusión, con esto termino. Hoy salimos de aquí, escúchame bien, con esa autoridad. Ustedes han recibido la palabra. Yo no vengo a profetizarles nada, pero Dios a cada quien que le creyó le dijo: yo te daré autoridad. Hoy salimos con las llaves del reino para que abra las bendiciones de los cielos en tu casa, para tu familia, para tu vida, para tus hijos, para que tú desates, escúchame bien, bendiciones en tu familia por la palabra de Dios. Somos nosotros quienes debemos hablarles a nuestros hijos las mejores palabras, a nuestras esposas, las damas también a sus esposos, a nuestros familiares, a los que amamos. Porque a veces de nuestros labios salen palabras que no deben salir, y cometemos errores y después lo lamentamos. Desatemos bendiciones, hablemos palabras que bendigan. Hoy le damos gracias a Dios. Hoy salimos con las llaves del reino.
Hoy salimos con autoridad para bendecir nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra congregación, nuestros hermanos. Todos los que estamos aquí, estamos porque necesitamos al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, obrando cada día, cada mañana, cada tarde. Y esto no es palabrería, porque es palabra de Dios. Mi amado Señor, en esta noche yo quiero que cada uno cierre sus ojitos y vamos a decirle al Señor: gracias, oh Dios. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, donde quiera que vayamos, podamos confesar tu nombre con alegría. La palabra dice que Jesucristo, Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre, y que para que toda lengua lo confiese que Él es el Señor y toda rodilla se doble delante de Él. Es el gran sumo sacerdote. Hoy, Señor, te damos gracias. Te pedimos perdón si alguna palabra malentendida ha salido de nuestros labios. Gracias por este pueblo que hoy vino. Gracias por lo que hoy están aquí. Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Este pueblo es tuyo. Este pueblo, este grupo de personas que hoy están en este lugar, te pertenece a ti. Tuya es la palabra, Señor. Tú fuiste que nos escogiste. Tú lo dices en tu palabra: no me eligieron vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos porque tuyo es el reino para siempre. Tú, Señor, que tienes la gloria y la honra, que abre las puertas y nadie las puede cerrar, y que cierras y nadie las puedes abrir. Hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos una oportunidad más en tu vida, en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria, bendecimos a este pueblo que hoy vino, Señor. Que la palabra se cumpla en sus vidas. Que cada uno de ellos pueda recibir cada día más de ti, cada uno de nosotros, Señor. Tuya es la gloria, te adoramos, mi Rey, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey. De mi ser hasta el cielo, Cristo.